Dos. La presencia de la Comisión de la OIT en el Ecuador se debe justamente a una serie de quejas que los trabajadores del país a través de las centrales sindicales han emitido hacia el organismo máximo que es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta comisión, o la OIT más bien dicho, en cada una de las visitas que hemos tenido los meses de junio, es cuando se reúne la Conferencia Internacional de la OIT, ha recogido estas quejas y ha hecho recomendaciones a los países. Entonces la comisión viene a constatar si esas recomendaciones realizadas por la OIT han sido cumplidas. En este caso, esta comisión técnica que justamente viene a ver si se han cumplido las recomendaciones en torno al convenio 87 y 98 de la OIT, que menciona el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, viene a constatar que el Ecuador, siendo uno de los acusados por violentar este convenio, está cumpliendo con las recomendaciones, pero además viene a cerciorarse del clima laboral que viven los ecuatorianos, los trabajadores del país. En este contexto, nosotros como trabajadores, en la agenda que se tenía previsto en la reunión con las centrales sindicales, hemos hecho dos aspectos. Uno, el elaborar un documento, varios documentos sobre las quejas que no se están cumpliendo. Es decir, por ejemplo, una de las quejas es el decreto 813, que es una de las quejas ingresadas en el año 2012 por la OIT, y que en el 2013 la OIT ya había enviado recomendaciones. Entre las recomendaciones constan el reintegro de los trabajadores que fueron despedidos por este decreto, que es inconstitucional y que viola los convenios internacionales. Entonces nosotros tuvimos que documentar que no se han cumplido estas recomendaciones de la OIT, y por tanto nos queda ahora el papel de seguir documentando más agresiones en torno a la violación del convenio 98. Por ejemplo, nosotros trajimos a compañeros que fueron despedidos por haber creado organizaciones sindicales, y ellos fueron los que vivencialmente mencionaron a la OIT el incumplimiento a las normas constitucionales y a los convenios 87 y 98 de la OIT. También se establecieron varios aspectos donde tuvieron reuniones también con el Ministerio y con la Asamblea Nacional, donde se emitieron también las últimas leyes, como son las enmiendas constitucionales que limitan y que prácticamente desaparecen la libertad sindical en el sector público, desaparecen los sindicatos del sector público. Esa también es una de las quejas. Estuvieron también los trabajadores de Movistar, donde violentaban el convenio de la OIT en cuanto a las utilidades que perciben los trabajadores de las empresas privadas. Entonces todo esto se fue sumando, eso me parece que fue la parte más importante, porque se visibiliza en la comisión de la OIT, en esta comisión técnica y permanente, que hay una violación flagrante de los convenios 98 y 87, pero también hay una violación flagrante a lo que se menciona en la Constitución. La Constitución, que es el documento, que es el estatuto que todos los ecuatorianos que tenemos que respetar, también ha sido violentado. Y les explicamos, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro de la aplicación del derecho al trabajo los artículos 326, 328, el artículo 11, que habla sobre la progresividad de los derechos y no el retroceso. Y lo que se está haciendo, por ejemplo, con las actuales enmiendas constitucionales y también con la Ley de Justicia para la Reforma Laboral que emitió el Ejecutivo, se está violentando prácticamente derechos de los trabajadores en cuanto a los convenios 87 y 98 de libertad sindical y contratación colectiva. ¿Cómo percibes la actuación de los comisionados? Bueno, nosotros de lo que pudimos percibir y de lo que también nos pudieron mencionar el día que tuvimos la reunión, la doctora Dumbia, la representante, la coordinadora de esta comisión, nos hizo ver que están preocupados porque han visto una serie de testimonios. A mí me parece que lo fundamental fue que los testimonios dados por las centrales sindicales, tanto del FUT y como incluso del Parlamento Laboral, fueron importantes para mencionar que existe conflictividad en el país y que existen violaciones de los derechos. Pero también me parece importante porque el día que se reunieron con la Asamblea Nacional, con la Comisión de lo Laboral de la Asamblea, también les llamaron la atención sobre el paquete de la reforma a la ley laboral, donde decían
que sí se están violando, ellos ven preocupados que sí hay una violentación al convenio 87-98 de libertad sindical, cuando se despiden trabajadores que empiezan a hacer organización sindical. Entonces hay la preocupación de la comisión y por tanto este informe que va a resumirse y que va a concretarse en el mes de diciembre y enero, y que se entregará a la Asamblea Nacional de la OIT, que será en Ginebra en el mes de junio, pondrá nuevamente al Ecuador en el banquillo de los acusados. Entonces esas son cosas importantes, porque ven, como mencionaba al inicio, se visibiliza hacia el mundo que no es que existe una paz laboral como lo ha venido mencionando el Ministerio de Trabajo, sino que más bien existen convenios convenios violados como el convenio 87-98, pero además que existen otro tipo de violaciones a los derechos de los trabajadores, como es la injerencia de los gobiernos en la vida de las organizaciones. Por ejemplo, el tema de la creación de la CUT, y se le expuso a la comisionada de la CUT la convocatoria que hace el gobierno para crear la CUT. Entonces, eso es una de las cosas que nos parece importante.